Arrancamos nosotros a este segundo bloque de Ciudad U y con un tema que les va a interesar a muchos y a muchas de ustedes, porque tiene que ver con algo que nos pasa a casi todos en esta época del año. Empezamos a sentir cansancio, agotamiento, el estrés sube y te dicen, me parece que, o escuchás que te dicen, tengo la cabeza quemada. Esto en realidad tiene un nombre y es el síndrome del quemado o de la quemada, pero para charlar de eso voy a saludar a Tomás Nores, es psicólogo, ya amigo aquí en Ciudad U, y va a acompañarnos para entender un poquito qué nos pasa en esta mitad del año. Tomás, ¿cómo andás? Buenas tardes para vos. Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo están por ahí? Bien, che, y esto medio preocupado porque estamos en julio y con la gente con la que hablaste y tengo la cabeza quemada, el cole, los chicos, el trabajo. ¿Cómo se define esta situación de agobio que empezamos a sentir y que no nos abandona para cómo? No es que sí, bueno, es un día, no, es continuo. Exactamente. Bueno, ese es el problema que cuando se vuelve este síndrome ya, que es básicamente lo que lo definen el síndrome del quemado se define por un estrés crónico que ha sido mal gestionado, ¿no? Así lo definen desde la Organización Mundial de la Salud y hay muchos indicadores de este estrés crónico mal gestionado, ¿no? Que tiene que ver con el agotamiento exacerbado, con el sentido de despersonalización, con cuestiones de que ya no sentimos que somos eficaces en nuestro trabajo, nos levantamos incluso después de haber dormido 8 horas y sentimos cansancio extremo, es decir, hay muchos indicadores que siguen preocupando y a esta altura del año hay muchísimas personas que ya se encuentran agotadas física y emocionalmente. Y Eh, no necesariamente tiene que ver con poder tomarse un descanso, aunque sí ayuda claramente, ¿no? Che, ¿y esto lo tenemos que pensar que es producido esencialmente por la cuestión laboral o también tiene que ver, no sé, las obligaciones familiares? Pienso en la crisis económica, pienso en un montón de factores. ¿A qué responden? Digo, ¿es el trabajo nada más o es todo el contexto también? Y bueno, Miguel, es claramente esto el contexto y por eso se piensa que es no solamente una cuestión situacional, sino más bien algo sistémico, ¿no? Que está abordado fenomenológicamente por todos los factores que vos has mencionado, es decir, con la familia, con las situaciones psicosociales, con las cuestiones económicas también que influyen en cómo nos sentimos. Pero básicamente, a ver, si hablamos de burnout, Ujú. tenemos que tener claridad es que estamos hablando de un estrés crónico en el ámbito laboral, que puede estar influenciado por otros factores como los que vos has mencionado, totalmente. Y obviamente que en Argentina la situación, bueno, no está siendo favorecedora del estrés y eso también alude, porque nos vamos a una puntada y seguimos sintiendo que de lo único que se habla son generadores de estrés, de malestar. Entonces, por ahí esos espacios de seguridad o de salud que tenemos fuera de nuestro trabajo se vuelven un poco difíciles de gestionar también, ¿no? Y eso incrementa las situaciones de burnout. ¿Y cómo hacemos para...? Vos dijiste que es un estrés crónico mal gestionado. ¿Cómo gestionamos nuestro estrés entonces? Porque obviamente desestresarse es una palabra que dicen todo el mundo, pero no es tan fácil. No, no, totalmente. A ver, para gestionar el estrés hay que tener en cuenta de qué ámbito estamos hablando. Si hablamos en el ámbito laboral, esa gestión del estrés puede ser, como hablamos de una cuestión sistémica, se puede abordar desde distintas maneras, ¿no? Pueden ser programas de bienestar, programas que tengan que ver con asesorías o mentorías específicas para detectar qué es lo que está generando que esa persona en particular esté sintiendo esta sensación de agotamiento en el trabajo. Porque algunas situaciones podría ser, bueno, vamos a disminuir la carga en esta persona para esta tarea. Otras cuestiones tendrían que ver con, bueno, vamos a clarificar qué es lo que esperamos de ella en su ámbito laboral en este desempeño. Otras cuestiones que se podrían implementar tienen que ver con cómo los líderes de esa organización refuerzan o dan feedback a ese colaborador o colaboradora, o cuál es el diálogo que se mantiene, cuál es la cultura institucional que de algún modo influye e incide negativamente en que esa persona que está trabajando en nuestra empresa esté en riesgo de burnout o esté pasando por una situación de burnout, ¿no? En el caso de un caso
profundo o grave de burnout o del síndrome del quemado, ¿hasta qué puede hasta qué consecuencias puede tener en la vida de una persona esto? Bueno, puede tener consecuencias hasta en la salud física, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la salud coronaria, cuestiones que tienen que ver con la sensación de agotamiento emocional que implica ya una cuestión de retraimiento en la cual nos sentimos súper desmotivados para ir a trabajar, empezamos a tener sensaciones de cinismo, que se llama, que es cuando ya empezamos a descreer de todo aquello que nos dicen en cuanto a, bueno, vamos a tratar de realizar esto para la empresa y ya no hay nada que nos venga bien porque ya no creemos en aquello que nos dicen, tendemos a generar mal clima laboral porque estamos empapados de una cuestión de ineficacia por nuestro trabajo, por lo cual nuestra productividad no es adecuada. Es decir, tiene tantos síntomas en lo laboral específicamente como en lo físico también, y cuestiones que tienen que ver con lo emocional sobre todo, ¿no? Este sentido de ineficacia, este sentido de que nada de lo que hago me sale bien, digamos, de que esta sensación de agotamiento emocional, de que el estrés es tal que lo puedo sentir en distintas partes de mi cuerpo. Por ejemplo, yo en algún momento lo he sentido en mí mismo y puedo sentir cómo en distintos lugares de mi cuerpo, de mi rostro, por ejemplo, se nota esa sensación de agobio, de malestar por estar 10 o 12 horas al frente de la pantalla tratando de ser productivos cuando en realidad el no poder darnos cuenta a tiempo de eso que estamos sintiendo es lo que nos lleva justamente a que se haga crónico la situación y no poder frenarlo a tiempo. Te hago una pregunta, estos modelos que se están estudiando de trabajos de semanas de 4 días, ¿también pueden tener que ver con eso? Digo, por la cantidad de tiempo que uno pasa en su trabajo, ¿puede ser una de las causas también que te lleven a esto? Por esta idea de que muchos países empiezan a pensar jornadas de lunes a jueves. Está buenísimo lo que preguntás, Miguel, porque está muy en auge, ¿no? Esto de pensar que en jornadas de 4 días esto del burnout se va a disminuir completamente. Y no necesariamente es tan así. A ver, en las políticas de las empresas para generar estas jornadas de 4 días pueden incidir en el bienestar de los empleados siempre y cuando esa misma carga no sea replicada en esos 4 días de la jornada laboral. Es decir, el trabajo por objetivos para disminuir el burnout tiene que ser acorde a lo que una persona puede dar, ¿no? Y si en esa jornada de 4 días por semana damos objetivos inalcanzables, las personas probablemente entren en riesgo de burnout también. Tomás Nores, muchas gracias por esta charla, por estas palabras, por ayudarnos a entender y quizás algunos podemos identificar esto que vos estabas contando, que puede ser síntomas de lo que nos viene pasando en este año que viene bastante cargadito. Un abrazo grande y otra vez gracias por la charla. Muchas gracias, Miguel. Quedo a disposición. Nos vemos en una próxima, ya saben, si hay algún síntoma de esto, préstenle atención porque hasta puede tener problemas físicos.